Muy bien, entonces vamos a hablar de bartonelosis. Cuando hablamos de bartonelosis, inmediatamente se nos viene a la cabeza fiebre de la orolla, Daniel Acíes Carrió. Acá hay unos datos ahí para comenzar, ¿no? 13 de agosto de 1857 nace Carrión, ¿no? Día del paciente. El 27 de agosto del 85, ¿no? Ahí está más o menos le voy a comentar la historia, cómo sucedió. Se inocula la verruga peruana, ¿no? Eh, y el 5 de octubre de 1885, lamentablemente por ese acto, fallece Daniel Alcides Carrión, ¿no? De ahí en adelante, 5 de octubre, recuerda como el día de nosotros, ¿no es cierto? De los médicos. Muy bien. Todos los datos que voy a proporcionar está en base, ¿no? Bueno, hay bastante bibliografía, ¿no? Pero está en base a las normas técnicas de salud, ya la 048, la actualización y algunas fuentes con colaboración de un gran infectólogo que es el doctor Ciro Maguiño, que de alguna forma ha puesto bastante énfasis en esta enfermedad, tiene muchos estudios y reportes, quizás sea una de las autoridades en hablar de este tema. Pero igual tengo la información, cualquier cosa lo puede complementar de ahí. Siempre le digo a mis alumnos de mi sede y en general de años atrás que vengo desarrollando los cursos y la docencia, es que estamos en época ya no de clases magistrales, donde toda la información se le proporciona al alumno a través de una presentación. Se le da todas las pautas, las normas, perdón, los puntos, pero en sí el alumno tiene que revisar, profundizar y discrepar, discutir y asumir todo en función a la bibliografía, ¿no? A veces uno puede tener pequeños situaciones, errores y a veces eso no es lo que debe primar. Siempre me digo a mis alumnos en práctica, a mis internos residentes, que ustedes cuando justifiquen algo siempre digan, yo lo leí, nunca digan, yo lo escuché o el doctor tal lo dijo o tal médico lo dijo, ¿no? Porque la medicina basada en evidencia tiene que estar lo más científico posible, entonces es siempre yo lo leí, ¿no? Entonces, invito siempre a que revisen su bibliografía para todos en función a lo que les presento ahora y otras que pueden encontrar en la actualidad, pues, a un clic, ¿no? Que podemos encontrar toda la información. Muy bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de bartonellosis, tenemos que hablar que no es una enfermedad nueva, no es una enfermedad reciente, no es una enfermedad o un grupo de enfermedades y síndromes ya que se conocen desde hace muchos, muchos años, ¿no? Se habla que bartonellosis tiene datos históricos en nuestro medio, en el Perú, desde la época pre-Inca, ¿no? Esto a través de vestigios, obviamente no hay textos, no hay algo descrito, lo que se asume es en función a cerámicas, ¿no? A restos arqueológicos donde se evidencia, pues, estas cerámicas en forma de humana con estas tumoraciones, estos nódulos que se observan, ¿no? Que hace sospechar de que en ese entonces había estas lesiones verrucosas tipo botones que cubren la cara, ya tanto en la cultura mochica como en la cultura chimú, así como en otras zonas también de Sudamérica, pero principalmente acá en el Perú. Entonces estamos hablando de la época pre-inca. En la época incaica ya se habla de que Huayna Cápac en 1525 retornaba pues, ¿no? a su palacio, pero se encontró que en la ciudad de Cusco había habido una epidemia con más de 200.000 personas que habían fallecido. Se asume que ha sido una enfermedad metaxénica, no se relaciona directamente que ha sido debido a la bartonelosis. Sin embargo, pues dentro de ellos puede estar el grupo de esta enfermedad, ¿ya? Eso fue en la época incaica. En la época colonial, ya los habitantes, cuando empezaron con la conquista de la colonia, habían personas que tenían este tipo de lesiones y ya la gente de la zona mencionaba en el lenguaje quechua ya este tipo de lesiones como la enfermedad Zirki,
que en quechua significa verruga de sangre. ¿Ya? Entonces, fíjense que durante la historia también se ha mencionado en la época de la conquista. ¿Ya? Ya viniendo un poco más acá, ¿no? Este, em, Garcilaso Lévega escribió la enfermedad con verrugas en tropas españoles que llegaron por primera vez a Coque, Ecuador, ¿no? En 1875, bueno, antes de que empiece esta epidemia y la tal llamada fiebre de Oroya, eh, eh, el primer, el primero en describir fue Tomás Salazar en 1958. Él, al hacer su tesis de bachiller, describe la historia natural de la enfermedad, de esta enfermedad, reconociendo dos estadios. Uno que es la fase febril con anemia, ¿ya? Y una segunda fase que es la presencia de verrugas. O sea, esta descripción no fue nueva, no fue algo que se dio eh, después de Carrión, durante Carrión, sino mucho antes, ¿no? O sea, ya lo descubrió, ya lo había descrito en una tesis Tomás Salazar en 1858. No obstante, todo el tiempo ha habido la discrepancia, ¿ya? Entre que eran dos enfermedades diferentes. Entonces, todo inicia, ¿no? Con esa descripción de que ya había estos casos en este tesis para el bachillerato de Tomás Salazar, que ya lo había descrito tal cual es la enfermedad actualmente, ¿no? O sea, ya fue el pionero en ese sentido, ¿no? Entonces, en 1868 ocurre un hecho histórico en la que en Chile se ha construido el ferrocarril, uno de los primeros ferrocarriles, ya a través del ingeniero Henry Meigs. Este ingeniero vino a Perú para hacer lo mismo que se hizo en Chile, la construcción del ferrocarril, pero desde el Callao hacia la Oroya, ¿no? Se dice que requería más o menos unos 10.000 obreros, entre el 50% que eran chinos y otros entre bolivianos, nativos, chilenos, ¿no? Y que en 1870 se inicia la construcción de este proyecto, ¿no? Pero justo en ese año aparece una serie de casos, ¿no? Caracterizada por fiebre, anemia y obviamente muchos fallecidos, que Juan Corbo lo denominó como fiebre de la Oroya, ¿no? A pesar de que la Oroya estaba muy distante a todo el hecho que sucedió, se creía de que traían en la tierra y todo esto, que materiales que utilizaban de alguna forma se habían contaminado y lo estaban asumiendo como tal, ¿no? Entonces, por eso le denominaron fiebre de la Oroya a este suceso que ocurrió en 1870, donde se estima que habían fallecido aproximadamente 7.000 personas, ¿no? Muy bien, ya yéndonos a Carrión, ¿no? Entre 1870 y 75, que fue toda esta etapa de fiebre, anemia y lo que se denominó la fiebre de la Oroya, ya vamos a hablar brevemente de Carrión. Carrión, como ya conocemos, Daniel Alcides Carrión, ya fue estudiante de medicina, ¿no? Postuló en 1879 y posteriormente en 1880 ingresa a la Facultad de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya, y obviamente por temas de la guerra, las clases se dice que lo hacían de forma clandestina. Ya en el 85, ya en 1285, Carrión trató de hacer para su tesis de bachillerato, ya la descripción de esta enfermedad, ¿no? Entonces, con la ayuda de un médico joven, ¿no? El 27 de agosto, ya, este médico joven se llama Evaristo Chávez, ya se autoinocula, proveniente de la sangre, proveniente de una lesión, una verruga en la ceja derecha de un paciente llamado Carmen Paredes, ¿no? De 14 años, que se encontraba hospitalizado en el Hospital 2 de Mayo,
en el pabellón La Merced, o la sala Merced, se inocula, ¿no? En el brazo y 21 días después ya presenta los primeros síntomas, o sea, el 17 de septiembre, ¿no? Y, y obviamente pasa todo su periodo, desarrolla la enfermedad y lamentablemente el 5 de octubre fallece, víctima obviamente de esta enfermedad, ¿no? Entonces, él quería demostrar esta teoría de que ya lo había descrito, lo habían descrito anteriormente, que se trataba de una sola enfermedad, la fiebre con anemia ictericia, el periodo agudo, más la correlación con la parte crónica, la parte de la proliferación de verrugas, ¿no? Esto es lo que quería demostrar. Esto sucede en función a que después del brote que hubo, habían muchos médicos de la Universidad de San Marcos y de médicos de la estación ferroviaria, ya que decían que eran enfermedades diferentes una y otra, ¿no? Entonces no había una relación directa. A pesar de toda la evidencia que había, ellos decían que no se trataba de una misma enfermedad, sino eran diferentes enfermedades. Entonces, en esa discusión, lo que quiso demostrar Carrión fue justamente eso, ¿no es cierto? Ya, y vamos a hablar ahora de Alberto Barton. ¿Quién fue Alberto Barton? Alberto Barton, fue igual un médico que lo que quiso demostrar es el agente etiológico, ¿no? Y él es el que inicialmente en sus reportes, en sus estudios, encontró al famoso bacilo de Barton, que él lo denominó como bacilo de Barton, ¿no? Que era el agente que ocasionaba esta fiebre de la orolla. No fue hasta el año 1913, ¿no? Que las expediciones de Harvard, los médicos de Harvard, ya en su segunda expedición, eh, ya demostraron que definitivamente este agente era una bacteria llamada Bartonella bacilliformis, en honor justamente a Alberto Barton. ¿Ya? Antes de ello, a pesar de que Carrión hizo todo su sacrificio, no reconocieron muchos médicos que tenían relación eh, las dos fases de la enfermedad. No, no fue hasta 1937 que recién, ¿no? En Harvard también reivindicaron a Carrión y llegaron a identificar que se trataba de la misma enfermedad, ¿no? Entonces tuvieron que pasar muchos años en realidad, no es que falleció y ya lo reconocieron, la verdad que tuvo que pasar el siglo, que en 1937, para que pudieran reconocer a Darwin, ¿no? Ahora, en 1913, Townsend identificó el vector Lutzomia verrucarum en estudios que quería determinar el vector, ¿no? Porque él trataba de buscar si había una relación en la enfermedad con un tipo de, de artrópodo o insecto que haya sido el vector de esta enfermedad, ¿no? Y que inicialmente no podía encontrar porque buscaba en insectos hematófagos, hacían su función durante el día, ¿no? Entonces, a través de las personas que referían, le dijeron de que estos mosquitos eran hematófagos nocturnos, ¿no? Justamente cuando habían estos insectos que se acercaban a una zona iluminada, es donde aísla a este tipo de vector, que es la Lutzomia verrucarum, que generalmente su característica es que eh, hacen o pican durante la parte de la tarde, noche, sobre todo en la noche. ¿Ya? Entonces, ese es en realidad un poco de historia, ¿no? Ahora vamos a ir de frente. Ya que tenemos el marco en realidad de lo que es Bartonelosis, vamos a hablar en sí la Bartonella. Vamos a hablar, este es un cuadrito o una diapositiva donde se resume todo. Bartonelosis es un tipo de bacteria, un bacilo pleomórfico, que puede ser cocobacilo, ¿ya? Que principalmente los principales agentes son Bartonella, Henselae, Quintana y Bacilliformes, ¿no? O sea, hay una serie, que te lo vamos a mencionar, pero en resumen son estos tres los responsables de estas principales patologías, ¿no? Entonces, Bartonelosis es una serie de enfermedades, dentro de la que está la enfermedad de Carrión, ¿ya? Que está transmitida por pulgas, piojos de cuerpo, ojo, no de cabeza, y mosquito, ¿no?
Entonces, el Lutzomía que hemos mencionado. Entonces, vamos a empezar el de abajo, cuando hablamos de la enfermedad de Carrión, tiene que ver con el vector, el mosquito, ¿ya? Lutzomía. ¿Ya? Cuando hablamos de la fiebre quintana o de las trincheras, que se da en inmunocompetentes y la angiomatosis basilar en inmunodeprimidos, ¿ya? Se ve a través del fiojo, que es el vector. Y cuando hablamos de Bartonella Genselae, ¿no? Que es una serie de patologías, ¿ya? Principalmente es la que está como enfermedad por arañazo de gato en inmunocompetentes y angiomatosis basilar en inmunosuprimidos, generalmente asociado a VIH, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver profundamente, ¿no? Entonces vamos a conocer Bartonella. Bartonelosis pertenece al grupo de enfermedades producidas por el género Bartonella, ¿no? Los más representativos ya los mencionamos, las basaliformes, ¿no? Ya hemos hablado del Genselae, el Quintana, ¿no? Y es una infección emergente. Fuera de áreas endémicas, ha cobrado importancia por su patogenicidad en pacientes con VIH, ¿ya? Muy bien. Dentro de las que se ha aislado, actualmente tenemos 21 especies de Bartonelas, 11 de ellas son patógenas para el ser humano. Las que los pongo en el cuadrito, tenemos que la Carrión, la Quintana, fiebre de trincheras y Genselae, enfermedad del arañazo de gato. Ambas pueden, tanto Quintana como Genselae, pueden dar angiomatosis basilar. También tenemos otras variantes como Elizabethae, Grahamii, Washoe, Winsoni, Claret Gay, que dan la enfermedad de arañazo de gato, endocarditis, carditis, infección intraocular, endocarditis. ¿Ya? Muy bien, esto es básicamente el dominio, el filo, la clase, la familia y el género, ¿no? Este es el agente, es importante saber algunas características, el tamaño de 0,2 a 0,5 micras por 2 a 3 micras de largo, posee entre 2 a 16 flagelos en el polo, es un gran negativo aerobio pleomórfico. Cuando hablamos pleomórfico significa que puede tener varias formas, principalmente se conoce como un bacilo, pero este que inicialmente es un bacilo, una forma de bacilo, que claramente se ve acá, ¿no? Cuando ingresa al eritrocito, puede encontrarse en otras formas como cocobacilos o como cocos. ¿Ya? Entonces, por eso que se da que tiene un pleoformismo. Se tiñe de color rojo yensa, ¿no? Y posee 24 antígenos específicos de diferente tipo de peso, kilodaltons. ¿Ya? Dentro de su patogenia, y esta característica de este agente es que tiene unas proteínas como la flagelina, la deformina, Rho, ¿ya? Y la proteína 1A1 de B, ya que estas proteínas lo que va a conferir son sus propiedades invasivas. Principalmente la deformina, la 1A1B y la flagelina se ayudan a adherirse, a deformar el glóbulo rojo, ¿no? Y a través de justamente su penacho y sus pedículos que son muy pronunciados, lo que va a generar es adherirse e introducirse dentro del eritrocito, ¿ya? El eritrocito no tiene ninguna actividad, tiene una actividad bastante pasiva, y el Rho tiene una actividad bastante en lo que es la fase crónica o la fase verrucosa, ya porque te genera una sobreexpresión a nivel de la angiogénesis, ya en el endotelio, ya que eso lo vamos a ver en la parte de la patogénesis, ¿ya? Entonces ya sabemos que tiene forma basilar, cocobacilar o cocoide, ¿no? En función más o menos donde se encuentre, ¿no? Externamente casi siempre tiene forma basilar, pero podemos encontrar dentro del globo rojo. Por eso que cuando se hace el diagnóstico, tienes que ser experto en ver para determinar y aislar, encontrar a través del frotis ya este tipo de agente en un extendido sanguíneo. Hablamos ahora del vector, ¿no? El vector, a diferencia de otras enfermedades metaxénicas, ¿no? Como por ejemplo la Aedes aegypti, ¿no? Que pica de día y de noche duerme, este tipo de vector, ¿no? Su actividad generalmente es crepuscular y nocturna, ¿no? Generalmente cuando cae la noche, ya, y en la noche, ya es su actividad, ¿no? Es un vector, así como el del dengue, el que pica, ya es la hembra mosquito, o el mosquito hembra, ¿no? Del género Lutzomia. Hay varios tipos, pero las principales son la Lutzomia verrucarum, la más frecuente, y la Lutzomia peruensis, ¿no? Este, ¿qué característica tiene? Que estas
no depositan sus cuatro estadios, el huevo, la larva, la pupa y la fase adulta, no se desarrollan en el agua, como por ejemplo en el dengue. Acá lo que desarrolla es, o mejor dicho, donde deposita es en la tierra y en lugares escondidos entre los adobes, en las zonas rurales, y zonas escondidas. O sea, es mucho más terrestre, donde forma los huevos, las larvas, ¿no? Las pupas y los adultos que obviamente después vuelan, ¿no? Entonces son antropofílicas, ¿m? Para variar. La mayoría de los casos viven en zonas agrupadas, en zonas rurales alejadas de los ríos. Por eso que tienen una conexión directa con las casas, con los domicilios, ¿no es cierto? Es una transmisión principalmente intradomiciliaria, ¿ya? Ese es característico de este vector. También le conoce en la sierra y en las zonas donde se desarrolla como titira, manta blanca, plumilla y angelillo, ¿ya? Ese es el tipo de la lutzomía, ¿ya? Tanto verrucarum como peruensis. Muy bien. Acá un cuadrito donde se ve en qué zonas más o menos se ha encontrado. Recordemos que Towson en 1913 encuentra el primero, que es el verrucarum, ¿no? En Guarachirí, ¿no? Después se llegó a aislar PCR en el 2004, ¿no? En tiempo real, justamente el Luciferum verrucarum, pero en sí también por PCR se ha logrado en 1999, ¿no? Pero el primero, obviamente, en 1913 fue por Towson, ¿no es cierto? Muy bien, los demás son otras cepas, ¿no? Que también se encuentran de diferentes distribuciones geográficas que tiene cada uno su característica. Hablemos de epidemiología ahora sí. Cuando hablamos de epidemiología de Bartonelosis, hablamos de que se desarrolla en las zonas de la costa y sierra de Ecuador, sierra de Colombia y en el Perú, en varias zonas de la sierra, de la costa e incluso en la selva, ¿ya? Entonces, esto es principalmente, ¿en qué países se afecta? Principalmente Perú, Ecuador, Colombia y también en los reportes hablan de Bolivia. Esos es los principales lugares donde se desarrolla esta patología, ¿ya? Básicamente bueno, ya eso ya vamos a mencionar. Factores climáticos como fenómeno del Niño, obviamente va a ser un factor desencadenante, un factor contributorio en estos cambios o estos brotes que pueden haber, ¿no? Muy bien. Ah, es importante que el reservorio es el hombre. O sea, nosotros terminamos siendo un reservorio de este tipo de bacterias, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos a hablar más adelante cuando hablamos de la patogenia y las fases, ¿no? Existe una fase asintomática y existe una fase posterior a la remisión de las lesiones, ¿no? Donde nosotros podemos ser unos portadores, de alguna forma, ser un reservorio de todo este tipo de bacterias, ¿no? Por eso que se debe incidir en este dato para generar medidas para erradicar este tipo de patología. Un poquito de epidemiología, ¿no? Para demostrar que, por ejemplo, los últimos 5 años, o bueno, en el periodo desde el 20 hasta el 24, ¿no? Que todavía no hemos terminado, no hemos llegado a los 5 años, pero se han reportado ya menos casos, ¿no? La incidencia ya y las defunciones han sido menores, número de casos, incidencia, estamos hablando de incidencia, cuando hablamos de incidencia hablamos de número de casos nuevos entre el total de la población, ya, y a diferencia de prevalencia, que es el número de casos nuevos y antiguos, ya, en una población determinada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incidencia estamos hablando de casos nuevos, ¿no es cierto? Y la tasa de función que en estos últimos años ha estado un poco más bajo, ¿no? Justo acá tengo un cuadrito también del 2020 al 2024, donde tenemos 24 casos en el 2020, 13 casos en el 21, 15 casos en el 2022, 20 casos en el 2023 y en el primer trimestre, bueno, mejor dicho, las primeras semanas de reporte epidemiológico no se había reportado todavía casos de Bartonelosis o la enfermedad de Carrión, ¿ya? Pero en estas zonas, por ejemplo, si lo hablamos por departamento, quien tiene el mayor número de casos es la región o el departamento de Ancash, ¿ya? Ahora, comparando con el 2015 al 2020, en el 2016, miren este brote que hubo 722 casos, en el 2017 386, en el 2018 98, 108 en el 2019 y posteriormente 2079 y fue bajando de la cantidad de casos según departamento. Igual sigue siendo Ancash el que más reporta casos a nivel nacional,
¿ya? Entonces, para que se den cuenta que del 2015 al 2020 había una cantidad más o menos moderada y actualmente hay menos casos de este tipo de enfermedad. Ahora, entrando ya a la patogenia, como les mencionaba, el agente tiene algunos factores de virulencia, dentro de ellos algunas proteínas, ya como la deformina, ya su motilidad adesina y este tipo de proteínas 1A, perdón, IA1A, el IA1B y el GROEL, que es un factor proliferativo endotelial que genera angiogénesis mediada por el ROA, ya que va a generar justamente la fase de proliferación, la fase de crónica, la fase de verrucosa. Se transmite a través de la picadura, también se puede hacer a través de transfusiones sanguíneas, a través de la madre-hijo, de trasplante de órganos. Entonces, ya sabemos cómo está la gente, ya tenemos nuestro vector, ya sabemos cuál es su patogenia de la Bartonella. Entonces, ahora vamos a ver cómo desarrolla la enfermedad. Esta bacteria es obviamente inoculada a través de leucemia, ¿no? Y dentro de nuestro cuerpo lo que va a hacer tiene una alta predilección por dos células, tanto las células endoteliales como por los eritrocitos, ¿ya? Entonces, debido a su motilidad flagelar, que tiene una gran movilidad, y eso le confiere una gran virulencia, ¿ya? Lo que va a hacer es primero adherirse fijamente, ¿ya? Al eritrocito una vez que ingresa, atraviesa, el cuerpo no lo reconoce, llega hasta el torrente sanguíneo. Cuando llega al torrente sanguíneo, se va hacia el eritrocito, ya de alguna forma, a través de la deformina, logra de alguna forma alterar la estructura del glóbulo rojo y a través de tanto su motilidad flagelar y sus factores de virulencia, es introducirse dentro del glóbulo rojo, ¿ya? Para replicarse dentro de ella, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que genera es lo que va a hacer es meterse dentro del glóbulo rojo, dentro del eritrocito, y ya esa es la primera parte del daño que va a generar, porque una vez que se empieza a replicar, lo que va a generar es una destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Una hemólisis. Pero no es lo principal que va a generar, porque puede estar mucho tiempo, puede estar dentro del glóbulo rojo, ¿no? Se cree que a los 15 minutos de ingresado, a 30 minutos se logra este complejo inmediato con el glóbulo rojo y a las 6 horas se alcanza su máximo unión con todos los glóbulos rojos que se tiene en la población, ¿ya? El problema es que esto va a generar una respuesta inmunológica. Entonces ahí donde vamos a combinar y vamos a recordar un poco que nosotros en nuestro sistema inmunológico tenemos a los primeros elementos que van a generar nuestra defensa, que son los monocitos y los macrófagos. Dentro de los macrófagos tisulares, ¿no? Y los macrófagos que se encuentran, o los monocitos que se encuentran dentro del torrente sanguíneo. Entonces, lo que va a generar es una respuesta, ¿no? Lo que va a generar es una respuesta mediada por macrófagos, y lo que va a generar es que estos macrófagos, como no saben que este glóbulo rojo está contaminado, lo que va a generar es una fagocitación, una eritrofagocitación. Entonces, lo que va a desencadenar, ¿no? En nuestro cuerpo, después de haber ingresado al glóbulo rojo, es una eritrofagocitosis, ¿no? Justamente por los macrófagos y las células histocíticas. Entonces, estos que se encuentran fuera del extravascular, lo que va a generar es una anemia hemolítica severa extravascular. Entonces, como por una parte puede destruir intravascularmente los glóbulos rojos, pero no es lo principal es lo que va a generar es una respuesta inmunológica mediada por macrófagos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder en nuestro cuerpo. Obviamente nos va a generar una anemia hemolítica severa y con consecuencias y manifestaciones clínicas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero imagínense lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo cuando ingresa al torrente sanguíneo, lo que va a generar es una anemia hemolítica severa extravascular, una respuesta inmunológica celular mediada por macrófagos, que son los primeros que salen. Obviamente que esto también va a inducir una respuesta inmunológica celular mediada por linfocitos, ¿no? T, linfocitos B. Los linfocitos T principalmente lo que va a generar es una disminución de la población de los linfocitos CD4. Recordemos que tenemos linfocitos CD4 y CD8.
nosotros tenemos que saber que tenemos una mayor proporción de linfocitos CD4 que el linfocito CD8. Los linfocitos CD4, como les mencionaba a mis alumnos en las clases anteriores, es que el linfocito CD4 es como un general, como un alto oficial que va a determinar una respuesta inflamatoria severa, mayor. Entonces, el linfocito CD4 es sumamente importante, por eso que cuando en VIH destruye el linfocito CD4 no hay respuesta inflamatoria, no hay respuesta inmunológica. Entonces, este tipo de bacteria también va a generar una disminución de la población del linfocito CD4 y va a generar un aumento de la producción de los linfocitos CD8. Ahora, los linfocitos CD8 lo que va a generar son supresores, es decir, va a invertir la polaridad que debe ser mayor de CD4 que la de CD8. Al invertir va a generar un estado de inmunosupresión, ¿ya? Eso ocurre también en gestantes, ¿no? Paréntesis aparte, en una gestante, de forma fisiológica, hay una inversión de la proporción de linfocitos CD4 con linfocitos CD8. Esto sucede también en formas patológicas como el VIH, donde hay destrucción del CD4 y obviamente ahí no hay respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, fíjense que nuestra inmunidad está alterada también debido a este tipo de bacterias. Los linfocitos CD4 disminuyen, los linfocitos CD8 supresores van a aumentar. Entonces, obviamente estamos en un estado de inmunodeficiencia. Este estado de inmunodeficiencia, ya, también lo han denominado coloquialmente el SIDA cholo. SIDA cholo. Obviamente es una forma no apropiada de decirlo, pero sin embargo es lo que se ha mencionado como el SIDA cholo, porque de una forma nos ha cambiado la polaridad, nos ha cambiado la relación de linfocitos CD4 y CD8. Entonces, ¿qué ocurre? En estos pacientes, después junto, en el momento en que realiza una eritrofagocitosis por los macrófagos, va a generar también una respuesta celular ya con depresión de CD4. Entonces, un estado de inmunosupresión. En ese contexto, también en la parte humoral, la inmunidad humoral, ya va a disminuir los complementos, tanto el C3 como el C4, ya entonces el paciente está inmunosuprimido. Y al haber inmunosupresión, da pie a que haya infecciones oportunistas, ¿no? Dentro de ellas tifoidea, tifus, leptospira, infecciones urinarias, neumonías, todo tipo de infecciones por hongos, histoplasma, todo tipo de infecciones porque ahí está dañado tanto la inmunidad celular como la humoral. Entonces, fíjense que no es tan sencillo, no es tan fácil que esta bacteria no solamente se metió al glóbulo rojo, generó anemia, no, no es así. Te genera una respuesta inflamatoria con supresión o con supresión, con inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, por eso que está bien justificado la denominación, sí. Obviamente que no, claro, no es lo más apropiado denominarlo coloquialmente el SIDA cholo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre ya en la parte aguda, ¿no? En la parte aguda. También genera este tipo de bacteria, se va a meter a las células endoteliales. Y al se mete tanto al glóbulo rojo como a las células endoteliales, lo que va a generar también es una hiperproliferación de las células endoteliales. Lo que va a generar entonces es un factor angiogénico, es decir, va a aumentar la formación de vasos y tejido dependiente de vasos, ¿ya? Durante este periodo infeccioso, ¿no? Y posteriormente, esto en la fase, después de la fase intermedia, la fase latente va a generar la fase crónica, formación de verruga, ¿ya? También genera depresión transitoria, que les mencioné, los CD4, CD8, ¿no? Y obviamente con todo esto también se genera una respuesta inflamatoria mediada por interleuquina 10, interferón gamma, en los casos severos, que va a ocasionar obviamente daños en diferentes órganos. En el sistema nervioso central va a ser encefalitis, no va a generar miocarditis, no va a generar nefritis, no va a generar todo tipo de inflamación, porque recordemos que el endotelio está cubriendo todo nuestros órganos, ¿no? Entonces, puede ser una respuesta o una enfermedad básicamente mediada, o las manifestaciones clínicas están básicamente mediadas por una anemia aguda severa, pero también por una respuesta inflamatoria, ya que se va a desencadenar y a esto sumamos que después genera inmunosupresión, te va a generar infecciones asociadas. Ya, este es en resumen también lo que les acabo de mencionar, un periodo de incubación, la bacteria actúa como un parásito porque se mete al glóbulo rojo,
prácticamente como un hematíes parasitado, hay una fase hemática y una fase histioide, que esta es la fase ya crónica de la formación de verrugas, ¿no es cierto? Por un fenómeno angiogénico también te va a generar verrugas muy sangrantes, ¿no? Esta es la parte de la incubación, la fase hemática, donde hay fiebre, la fase aguda que decimos, donde también puede haber complicaciones infecciosas por salmonela, toxoplasma, shigellosis, todo lo que mencionó. Mortalidad alta en el 84% sin tratamiento y un 5% genera infecciones generalizadas en la segunda fase, que es la fase histioide. Entonces, ya que más o menos tenemos un panorama de lo que sucede, cómo actúa esta bacteria, ¿no? Entonces, tenemos manifestaciones clínicas que lo dividimos en tres formas: la forma aguda, anemizante, la forma crónica verrucosa y la bacteriemia asintomática. La forma aguda, anemizante, ¿no? La fiebre de la orolla es la forma más grave, que tiene una letalidad que va desde el 2 hasta el 90% sin tratamiento, con periodo de incubación de 60 días, ya en promedio, porque puede ser de 10 días hasta 210 días durante 2 a 4 semanas, ya que no tiene síndromes prodrómicos específicos, o sea, son totalmente inespecíficos, pero va en función a algunos factores, por ejemplo, si es niño, si es anciano, si tiene alguna enfermedad inmunosupresora, va en función a la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, en función a ello, puede haber fiebre moderada, intermitente, hiporexia, malestar general, escalofríos leves, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, vómitos, disnea. Signos: validez progresiva, obviamente, porque hay una anemia; hay ictericia, porque hay una anemia hemolítica, pero una anemia hemolítica no inmunológica. Es por eso que si ustedes le van a pedir CUMS, obviamente va a salir un CUMS negativo, ¿cierto? Postración, letargia, linfadenomegalia, porque también infiltra el sistema retículo endotelial y obviamente va a haber esplenomegalia con adenopatías, ¿no es cierto? Por eso hay linfadenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Y anasarca, un edema generalizado, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre ya teniendo en cuenta lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, una anemia aguda anemizante, ¿no? Que puede ser de leve a severa, ¿no? Ya grave, ¿no? ¿Qué factores de riesgo pueden generar la progresión de la enfermedad? Uno, el retardo de inicio de terapia, ¿no? Obviamente estamos en épocas donde ya tenemos antibióticos, diferentes tipos de antibióticos, diferentes opciones terapéuticas, ¿no? Y sería un pecado, pues, ante una sospecha, no iniciar un tratamiento. Sabes que el paciente tiene fiebre, tiene anemia, ¿no? Y otros síntomas no tan específicos, pero viene de una zona endémica, ¿no? O está en una familia donde alguien ha tenido, ¿no? O de alguna forma ya tuvo un tipo de verruga. Todo lo que te podemos ver en la parte socioeconómica, en la parte epidemiológica, obviamente tenemos que dar tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento temprano va a mejorar el pronóstico, ¿no? Extremos de la vida. La gestación, recordamos que ya les he mencionado que la gestación hay una inversión de la inmunidad, ¿no? Desnutrición, enfermedades subyacentes, anemia preexistente. Obviamente, si tienes anemia y encima le pasa una anemia hemolítica de este tipo, obviamente pues vas a entrar en shock y vas a fallecer, ¿no es cierto? Que tengas una parasitosis, diabetes y alcoholismo. En la fase aguda, ¿qué diagnóstico diferencial vamos a ver? O sea, si tenemos un paciente con fiebre ictericia, obviamente fiebre ictericia, no, podemos pensar en hepatitis; fiebre, ictericia y anemia, podemos pensar si estamos en la selva, en malaria, ¿no? Si estamos teniendo fiebre, ictericia, hemorragia, estamos pensando en leptospira, ¿no? En riquecias, brucela, ¿no? Meningitis, ¿no? De por sí una anemia hemolítica autoinmune que te va a generar ictericia y obviamente no va a haber fiebre, una anemia hemolítica. Una anemia plástica y no leucemia tampoco. O bueno, puede haber fiebre, leucemia como una fiebre tumoral, ¿no? Pero también vamos a hablar de fiebre tifoidea, ¿ya? Bueno, acá un grafiquito de María tifoidea. Bueno, quienes quieren profundizar, hay una historia muy bonita sobre María tifoidea, una portadora sana de Salmonella tifi, cocinera, que donde iba a trabajar, todos se morían porque ella era portadora sana. Ella no desarrollaba enfermedad, pero a todo donde iba a trabajar, los habitantes de esa casa fallecían, ¿no? Eso es una historia bastante interesante en epidemiología. La forma aguda y el embarazo, obviamente, aparte de la complicación de la anemia que puede suceder, puede producir aborto, óbito fetal, un parto prematuro y muerte materna,
porque hay una transmisión placentaria al recién nacido, una letalidad del 25%. Muy bien, ¿qué factores de riesgo asociados a la mortalidad? ¿No? O sea, cuando yo digo este paciente se puede morir, cuando el paciente entra en coma, es cuando hay un daño a nivel neurológico. Ahora, doctor, pero usted habló que solamente va al eritrocito, al sistema, a las células endoteliales. También se encontraba en pacientes de que puede atravesar la barrera hematoencefálica y se puede hacer daño directo al tipo de tejido, como en el caso de a nivel cerebral, ¿no? Pero también por una respuesta inflamatoria, o sea, por varias formas puede entrar en coma, ¿no? También por shock hipovolémico y por diferentes formas puede entrar en coma. Anasarca, ¿no? Edema en todo lado, cuando presenta púrpura, porque hay un daño a nivel medular, una afección medular, y cuando hay hipotermia. Estos cuatro signos son importantes, o sea, tiene un paciente que tiene una sospecha de que sea una bartonelosis, ¿no? Con anemia, ictericia, fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Si el paciente entra en coma, obviamente en coma, ¿no? Tiene anasarca sí se ve que no es tan aparatoso, pero no es que esté en coma. La púrpura e hipotermia son factores de riesgo que van a predecir mortalidad. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que dar tratamiento, hospitalizarlos, seguirlos y darle un tratamiento adecuado. Criterios de alarma, aparte de los que he mencionado para factores de riesgo de mortalidad, tenemos fiebre alta, taquimia, pulso débil, hipotensión, estado de conciencia alterado, liguria, hipotermia, púrpura, anemia severa, deterioro clínico recibiendo tratamiento anticolinérgico ambulatorio. Muy bien, esa es la parte aguda. Después viene una parte latente, una parte donde deja se va la fiebre, deja de hacer hemólisis, y todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, hay un periodo donde este paciente no tiene muchos síntomas, ¿no? Ya, eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas, pero les menciono porque esa es la segunda fase. Y la tercera que estamos hablando es la parte verrucosa, la forma crónica verrucosa. Obviamente una verruga es una formación de nuevos capilares a partir de las preexistentes y proliferación de células endoteliales, bacterias, infiltrado mixto de macrófagos, monocitos y neutrófilos polimorfos nucleares. La bartonela se puede encontrar rodeando a las células del endotelio, debajo del endotelio, alrededor del endotelio. Bartonella bacilliforme es un factor estimulante angiogénico. Cuando hablamos de angiogénico, estamos hablando de proliferación de vasos, nuevos vasos, neovasos, ¿no? Y esto va a generar pues tejido nuevo, ¿no? El tejido aberrante, ¿no? Más el proceso inflamatorio. Recordemos que cuando un endotelio se daña, el endotelio dañado, lo que va a generar es un proceso inflamatorio crónico, persistente, ¿no es cierto? Donde va a tratar de repararse a través con las plaquetas, se activan las plaquetas, va a tratarse de generación de fibroblastos, va a generar todo el sistema de coagulación. Entonces, al generar ese daño va a producir una formación de tejido aberrante. Y obviamente, como esta bacteria es bastante, tiene un factor estimulante angiogénico, va a generar nuevos vasos. Por eso que estas lesiones son sumamente sangrantes, ¿no? Son bastante característicos que ni bien uno lo traumatiza de alguna forma, ¿no? Lo raspa, ¿no? Esto genera un sangrado bastante profuso porque está bastante irrigado, ¿no? Es más, esto se asemeja a los hemangiomas que podemos tener. No sé si ustedes han visto hemangiomas, ¿no? Son como tumoraciones de vasos, ¿no? Que son bastante sangrantes. Entonces, estos básicamente tienen el mismo principio que un hemangioma, ¿no? La verruga peruana se da tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Ojo, no es que, no, al inmunocompetente le da, al inmunocompetente no, igual, es por ambos la verruga peruana. ¿Ya? Muy bien, la forma crónica empieza después de 1 o 3 meses de la forma aguda, a veces no va a presidir la forma aguda. Eso también es importante. Cuando dicen, no, tiene que ser aguda, después latente, después crónica, no puede ser cualquiera de las fases, ¿ya? Es más, después puedes desarrollar la forma de verrucosa, ¿ya? Pero sin necesidad de haber atravesado la parte aguda. Es más, puede ser que no hayas atravesado o puede ser que haya sido asintomático, ¿no? O sea, ha sido tan limitado que no te has dado cuenta y después van a ser las verrugas. Entonces, no va precedido siempre de la forma aguda. Siempre son preguntas que a veces lo toman en consideración. Ojo, ¿no? Las formas que se presentan, hay una forma miliar, una forma nodular y una forma mular. También puede haber formas mixtas, pero generalmente son únicas, ¿no? O sea, de un solo tipo, ¿no? Pero se ha visto casos también mixtos. ¿Dónde se localiza? Generalmente en miembro superior, inferior y cara, ¿no? Signos, síntomas, sangrado de las verrugas, artralgias, infecciones dérmicas, sobreagregadas, mialgias, prurito, palidez, linfadenopatía,
Sin tratamiento suele remitir entre 2 a 6 meses. Lo característico de estas lesiones es que no deja cicatriz. Todo feo, todo aparatoso, todo espectacular, pero después no deja cicatriz. Eso es lo interesante de esto. Sin embargo, algunos dicen, ya, remití, no recibí tratamiento, feliz, listo, vivo mi vida. Ojo, ese paciente puede volver a hacer una fase aguda, si es que lo ha hecho, hasta en varias oportunidades, ¿ya? Y también, este, puede ser que no haga nada, pero se termina siendo un reservorio. Puede terminar siendo aquel que va a estar, es un caldo de Bartonella, donde no está desarrollando la enfermedad, pero viene un vector, un mosquito le pica y obviamente él está con la Bartonella y va a transmitir a otro paciente. Entonces, esto es importante, no es que ya no recibo tratamiento y se acabó, ¿no? Lo ideal es hacer un diagnóstico en estos pacientes, sean asintomáticos, sería ideal, si han tenido, hacerles cultivos o hacer pruebas de PCR para determinar si tienen Bartonella y darle un tratamiento, ¿ya? Entonces es lo que se debería hacer en estos casos, ¿ya? ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a ver? Doctor, he visto otras lesiones que se parecen, ya, muy bien. Por ejemplo, un granuloma piógeno, ahí está la figura, ¿no? Esa es una lesión muy característica y se asemeja inclusive a una de los tipos de la verruga, ¿ya? Que tiene un tratamiento sencillo, ¿no? Pero todos estos diagnósticos debemos tener en cuenta como diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el nodular, ¿no? Se asemeja, como es más profundo, no te da una lesión como, por ejemplo, la mular o la miliar, que son bien sangrantes, es más profunda, parece que estuviera en el tejido subcutáneo, te da, por ejemplo, asemejar un ganglión, ¿no es cierto? En ganglión es como una hernia del tendón, ¿no? Como una proliferación, una hernia del tendón donde te genera como una tumoración blanda, o mejor dicho, indurada, no pétrea, indurada, móvil, generalmente no es doloroso, ¿ya? Pero esto tiene una conducta quirúrgica. El ganglión es benigno, no es una tumoración maligna, se puede reparar. Si es que genera dolor, molestia, limitación funcional, se podría reparar. Pero esto te hace asemejar también a caso de que fuera, por ejemplo, una verruga tipo nodular, ¿no? Entonces, ojo que hay otras enfermedades que también nos pueden dar, ¿no? La hemangioma epitelioide, el carcinoma de la piel, un sarcoma de Kaposi puede asemejarte un tipo de verruga, ¿no? Los linfomas cutáneos, un linfoma te puede hacer diferencial con un tipo nodular, por ejemplo. La varicela, ¿no? Después del fenómeno del niño, se presentaron muchos casos donde habían lesiones tipo varicela, pleomórficas, que al final terminaron siendo bartonelosis, ¿ya? Moluco contagioso, psoriasis puntata, lepra nodular, ¿no? Estas son las lesiones mulares, son bastante aparatosas las mulares. Las lesiones nodulares, bueno, pues son nodulares, este es un paciente, por ejemplo, yo sospecho que puede ser un ganglión, ¿no? Pero ya es una verruga, tipo nodular. Estas son lesiones miliares, más frecuentes en niños, generalmente la población más expuesta son los niños, ¿no? Lesiones pequeñas, bastante sangrantes, fíjense, ¿no? ¿No? Son las presentaciones clásicas, ¿no? Después tenemos la bacteriemia asintomática, ¿no? Identificable solamente por exámenes, ¿no? Pero hay que aprender a sospechar cuando el paciente, por ejemplo, haya terminado un tratamiento o mejor dicho, haya terminado una enfermedad sin haber recibido tratamiento, ¿no? Porque pueden ser estos reservorios de la enfermedad. Complicaciones infecciosas de la bartonelosis. Como ya les mencioné, como hay un estado de inmunosupresión, ¿qué complicaciones infecciosas pueden presentarse? Tenemos fiebre tifoidea, principalmente la salmonelosis, claro, salmonella tifi, ¿no? Salmonelosis, dentro de ella la tifoidea, que es la salmonella tifi, la paratifi y todo el grupo de salmonelas que pueden presentar, ¿ya? El leptospira, tifus, hepatitis viral, shigella, sífilis, cistoplasma, infecciones urinarias, neumocistosis, toxoplasmosis, neumonías, tuberculosis. Se pueden presentar como coinfección. Ojo, como coinfección. O sea, puedes tener, a la vez que tienes Bartonella, puedes tener leptospirosis. A la vez que tienes Bartonella, puedes tener shigellosis. A la vez que puedes tener riquecias, ¿no? Tifus, obviamente. Puedes tener. Ahora, no infecciosas, obviamente, una anemia severa, un trastorno neurológico, compromiso cardiopulmonar, compromiso renal, digestivo y hematológico. Ya hemos tenido la parte de las manifestaciones clínicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente tienes que tener un antecedente epidemiológico, áreas de transmisión endémica, antecedentes de haber tenido una forma aguda o antecedentes de haber tenido forma crónica. Doctor, yo tuve esa verruga, ya, muy bien, se mejoró, se trató todo muy bien. Entonces, estás expuesto a que vuelvas a hacer, ¿no?
Tengo un familiar que tiene Bartonella aguda. Bien, estás expuesto. Entonces, todos estos datos epidemiológicos son sumamente importantes. ¿Qué exámenes le vamos a realizar a estos pacientes? Va a depender si es la fase aguda, eruptiva o asintomática. La parte aguda, generalmente se puede determinar con un frotis periférico. Es decir, toma una muestra de sangre, lo extienden en una lámina y se mira al microscopio. Va a depender la sensibilidad y la especificidad de qué. La especificidad es muy buena. ¿Por qué? Porque si logran encontrar, o sea, la especificidad es muy alta, pero la sensibilidad es variada. ¿Por qué? Porque va a depender de quién lo mire, ¿cierto? Es ojo dependiente. Es quien tenga el expertise de poder observar e identificar estos glóbulos rojos infestados, ¿no? Infectados. El frotis en la fase eruptiva también sirve, en la fase asintomática también sirve, ¿no? Pero sobre todo es mucho mejor en la fase aguda. Los cultivos demoran mucho, tiene que tener un medio muy especial, ¿no? Pero sirve en la fase aguda y en la eruptiva. También en los asintomáticos sí, obviamente, porque obviamente, si no hay nada, puedes esperar tranquilamente el tiempo en que va a crecer, ¿no? Cuando son el cultivo y la histología, obviamente no te va a servir en la fase aguda porque no hay lesión que biopsiar, no hay nada que podamos ver, solamente en la fase eruptiva donde nos va a servir, obviamente. ¿No? Inmunofluorescencia indirecta, sobre todo en la eruptiva, ELISA en la eruptiva, Western blot, sobre todo en la eruptiva, ¿no? Pero también te va a servir en la fase aguda, obviamente. Idealmente, el que va a funcionar en todas las fases va a ser PCR. PCR no como proteínas reactivas, sino como reacción de cadena de polimerasa, por si acaso, moleculares. Entonces, el diagnóstico en la fase aguda, ¿no? Obviamente va a tener una anemia hemolítica, va a aumentar los reticulocitos, ¿no? Va a aumentar las transaminadas, las bilirrubinas van a aumentar. ¿Qué vamos a hacer? Protis de sangre periférica, ¿no es cierto? Coloración de Jensa, porque agarran muy bien, ¿no? Y se va a evidenciar los glóbulos rojos parasitados, ¿no es cierto? Formas bacilares o cocoides o cocobacilares, ¿cierto? Tiene una baja sensibilidad, pero como le digo, tiene una alta especificidad. Métodos indirectos tenemos ELISA, tenemos IFI o inmunofluorescencia indirecta, Western blot, que es muy bueno, y PCR finalmente para reacción de cadena polimerasa para diagnóstico, ¿no? En la fase crónica, ¿no? Obviamente, si tenemos la lesión, lo que nos va a servir definitivamente es la biopsia, ¿cierto? La biopsia, podemos hacer, ya hemos mencionado que puede servir todo lo demás, pero lo mejor sería una biopsia con una coloración bastante especial que se llama la coloración de Worthing-Starry, que nos va a determinar y diferenciar inclusive, porque no pinta con hematocefilina y no va a diferenciar de otro tipo de lesiones. Listo, pasamos al tratamiento. Ya hablamos básicamente es como una bacteria de antibióticos, ¿no? Las normas no han cambiado mucho desde 2007 porque no hay tampoco mucha resistencia, entonces el tratamiento no ha variado mucho, entonces se da por grupos etarios en niño o adolescente menor de 14 años, menor de 45 kilos, que pesen menos de 45 kilos, la dobra de elección es la amoxicilina más ácido clavulánico. Como alternativas tenemos ciprofloxacino, clorfenol y clotrimazol. Estamos hablando de la fase aguda no complicada, ¿ya? El adolescente o mayor de 14 años o adultos utiliza ciprofloxacino, ¿no? En gestantes se utiliza amoxicilina más ácido clavulánico. No se utiliza ciprofloxacino, obviamente, eh, por un tema de afección en el desarrollo del feto, ¿no? No se utiliza mucho quinolonas. Sin embargo, en el adulto sí, y tiene otro fin. Recordemos que cuando hay coinfecciones, cuando hay inmunosupresión, que ingresa principalmente la salmonela, entonces tenemos de pasadita, cubrimos con ciprofloxacino, cubrimos también salmonela, en el caso haya una coinfección o hay una complicación de esta situación, ¿no? De esta fase. En el tratamiento de la fase aguda complicada o grave, obviamente si es complicada o grave, que vamos a hablar los signos y síntomas que van a determinar si es complicado o grave, obviamente el tratamiento es endovenoso. Ya básicamente da ciprofloxacino, que es una quinolona, más una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, ya tanto en niños, adolescentes menores de 14 años, menores de 45, como también el mismo esquema para los adolescentes mayores y adultos, ¿no? Ceftriaxona más ceftriaxona, más, obviamente, ¿ah? El tiempo de tratamiento son 14 días generalmente, ¿ya? Y en gestante, obviamente, no vas a dar ciprofloxacino, vas a dar ceftriaxona más clorfénico. Eso es lo que utilizamos. Como alternativas tenemos ceftazidima, bueno,
que es básicamente una cefalosporina de tercera generación, pero la diferencia es que cubre pseudomonas. Puedes utilizar amicacina, y en gestantes utilizar ceftriaxona más amicacina o ceftazidima más amicacina. No utilizamos quinolonas en gestantes. En la fase crónica eruptiva, ¿no? O verrucosa, ¿no? Vamos a utilizar principalmente la acitromicina porque tienen un efecto inmunomodulador en la angiogénesis, ¿no? Eso ya se ha demostrado también. ¿Ya? Entonces, utilizamos bastante los macróleos, ¿no? Muchos utilizan eritromicina, en algunos textos van a encontrar acitromicina. Lo cierto es que cualquier macróleo nos va a ayudar para detener estas lesiones crónicas eruptivas, ¿cierto? En todos los grupos podemos utilizar la acitromicina, no hay problema. Como segunda línea podemos utilizar la rifampicina, ¿no? En todos los grupos etarios, perdón, grupos de niños, adolescentes y gestantes, ¿no? Obviamente, nuevamente en la gestante no utilizamos ciprofloxacina. Vamos a ver brevemente, ya para no dilatarla mucho, ya hemos hablado de la enfermedad de Carrión, las fases, todo. Vamos a hablar ahora de otras bartonelas. Otras bartonelas, principalmente estamos por Bartonella genselae y Bartonella quintana. La Bartonella genselae te va a generar una serie de síndromes, como el síndrome febril o una fiebre de origen desconocido, te va a dar la enfermedad de arañazo de gato, te puede determinar bacteriemias, endocarditis, enfermedad hepatoesplénica, encefalopatías, enfermedades oculares, otras manifestaciones de diferentes órganos. Por ejemplo, en este cuadrito acá lo que se ve es, obviamente, si ves unas lesiones por rasguño, ¿no es cierto? Entonces esto se sospecha de que fue por arañazo de gato. El arañazo de gato es una linfoadenopatía o inflamatoria, generalmente benigna, ¿no? Generalmente compromete una sola región, ¿no? Entonces, obviamente la extremidad afectada, en el brazo que tienes las lesiones, generalmente se va hacia los ganglios, al sistema ganglionar, y va a generarte una linfaadenitis, una linfadenopatía benigna, ¿no? Que generalmente se puede inclusive autolimitar, ¿no? Pero también puede ser que esta enfermedad del arañazo de gato puede presentarse no frecuentemente, es raro, pero puede haber compromiso con encefalitis, miocarditis y otras infecciones a nivel sistémica, ¿no? Entonces, ojo que hay que tener mucho cuidado, que si bien es cierto, puede ser benigno, que solamente te va a comprometer el ganglio, que puede inclusive hasta generar una fístula y generar supuración. Lo cierto es que el tratamiento no es tan complicado, ¿no? El tratamiento no es complicado, pero hay que saber diagnosticar. Obviamente que también tenemos una lesión así, obviamente vamos a pensar en diagnósticos diferenciales, vamos a pensar que fue una tuberculosis, vamos a pensar que fuera alguna enfermedades de transmisión sexual y todo dependiendo también de la zona, ¿no? Pero si tienes el antecedente del gatito, ¿no? Si tienes el antecedente de que te ha arañado, obviamente el gato se transmite de un gato a otro a través de una pulga, ¿no? Las pulgas es el vector para ellos, ¿no? Y esta Bartonella se encuentra en las heces de estas pulguitas. Estos animalitos se encuentra, obviamente, las heces que se encuentran en su piel, ellos se rascan, se encuentran en sus uñas y las uñas terminan siendo como el vector, ¿no es cierto? Como el que no va a inocular en nuestra piel, rompe nuestra barrera, que es la piel, ¿no? Entonces va a inocular la Bartonella, la Genselae, obviamente. Pero también puede darse por mordida o simplemente que tengas una herida, ¿no? Y que acaricias al gato, que obviamente tiene esas pulguitas y está contaminado, ¿no? Entonces puede adquirir la enfermedad del arañazo de gato. Ya, ojo que hay que tener cuidado, no solamente es, bueno, inicialmente se dice arañazo de gato, pero también puede ser por mordedura o por simplemente el contacto con estos animalitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Bartonella genselae, hablamos de un bacilo gram negativo intracelular aerobio, ¿no? Tiene dos genogrupos humanos, el gato, Houston y Marcel, cuatro variantes y todo ello, ¿no? Y la inmunidad está en eso, lo que les mencioné, ¿no es cierto? Esta por la pulguita le contagia a los gatos, o sea, mejor dicho, deja sus bacterias en los gatos a través de sus heces, ¿ya? Y esto va a generar una infección en el humano, va a depende si es inmunocompetente o inmunosuprimido. Si es inmunocompetente, nos puede ser asintomático, puede dar la famosa enfermedad de arañazo de gato, ¿no? Como la que he mencionado, una meningoencefalitis, una neuroretinitis, bacteriana osteomelitis, una enfermedad hepatoesplénica, pero también nos puede generar en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes que tienen VIH, angiomatosis basilar, que es en la piel,
y peliosis hepática, es decir, las mismas lesiones que parecen como si fuera un hemangioma en la piel, ¿no? Todos sangrantes, violáceas, todo eso puede dar en el hígado y en el vaso, ¿no? Sobre todo en el hígado, ¿no? Bacteriemia crónica, ¿no? Y cuando el problema puede ser de forma continua, crónica, persistente, una bacteriemia continua, recordemos que una bacteriemia lo que va a generar es que se depositen en las válvulas y va a generar daño valvular y va a generar una endocarditis infecciosa. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, puede ser algo tranquilo, la Bartonella Shigella, algo que no va a ser tan severo, recordemos que puede generar manifestaciones clínicas muy serias y inclusive algunas que pueden ser mortales, ¿no? Entonces, podemos, manifestaciones clínicas tenemos fiebre prolongada, manifestaciones hepatoesplénicas como la periosis hepática basilar, la angiomatosis basilar, ¿no? Las lesiones que se ven en la piel y dentro del hígado, las mismas lesiones a nivel hepático, ¿no? Hepatoesplenomegalia con ruptura espontánea de vaso, fíjense, ¿ya? Va a haber dolor abdominal, fiebre prolongada, ¿no? También otras manifestaciones pueden ser oculares, mira estas lesiones oculares que se tiene, a nivel de retina también, una neuropatía óptica, panuveitis, ¿no? En pacientes que tienen sobre todo VIH, ¿no? Te va a generar una angiomatosis basilar, que son lesiones dérmicas, ¿no es cierto? Que se está asociado a pacientes con VIH, ¿no? Pero esto puede tener una repercusión. Fíjense en esta tomografía, se ven lesiones también que captan contraste, ¿cierto? Que hay lesiones tipo hemangioma, ¿no? Eso se llama peliosis hepática. Y también puede generarte anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, puede generar erupciones macropopulares, angiomatosis basilar, que lo volvemos a repetir, ¿no? Ortopédicas, lesiones osteolíticas, cardíacas, endocarditis, renales como la glomerulonefritis, pulmonares, derrame pleural, neumonías, ¿no? El diagnóstico básicamente es, bueno, vas a encontrar un BCG normal, leucocitos normales, enzimas hepáticas normales, o sea, no la sospecha. Si es que tuvieras, le vas a hacer pruebas con PCR y serología con IFI, inmunofluorescencia, ELISA, IgM, IgG, para determinar serología para Bartonella Shigella, ¿no? PCR obviamente tiene una especificidad de 100% y una sensibilidad de 43 al 99%. Obviamente también hay pruebas de intradermorreacción, ¿no? 99%, pero no se utiliza mucho. Y el cultivo, en los 45 días que va creciendo, ya se apareció si es que tiene la enfermedad, porque generalmente se puede autolimitar. Obviamente tampoco vas a esperar 45 días para un tratamiento, ¿no? Obviamente si hay sospechas vas a dar el tratamiento. El diagnóstico se basa principalmente en tres criterios, obviamente que haya contacto con gatos o pulga de gatos, no necesariamente que viva contigo, pero puede haber que haya contacto, serología negativa para otras causas, ¿no? Si es que le has hecho punción, aspiración de esas lesiones, ¿ya? Y obviamente se hace con ELISA, con IFI, y obviamente si tienes una lesión, una tumoración, le haces la biopsia, y esta inflamación granulomatosa puede estar teñida con, con la tinción especial de Warting-Starr, ¿no? Es positiva. Obviamente que esto no va a teñir con lo que es la otra tinción H. Muy bien, tratamiento de este caso no es complicado, ya más es el cuadro clínico, más es la patología. Básicamente el tratamiento se utilizan tres medicamentos: macróleos, como la citromicina, la eritromicina, se puede utilizar la rifampicina, o se puede utilizar los derivados de la tetraciclina, como la doxiciclina. Cualquiera de estos tres puede mejorar, ¿ya? Finalmente, la fiebre de las trincheras. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, obviamente dejaban a los soldados durante periodos de meses y meses y meses, hasta años, ya en las trincheras, ¿no? Se depositaban porque así eran las guerras en ese entonces. Entonces, ¿qué se vio? Se vio que algunas formas de unos soldados, unos pacientes que tenían algún tipo de patología caracterizada por fiebre, una cierta sintomatología, en la que fue transmitida por un vector. Y este vector era el piojo, pero el piojo del cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente en este caso, el agente determinado era la Bartonella quintana. ¿Ya? La Bartonella quintana, el vector ha sido el Pediclus humanus corporis, ojo, ¿no? Y obviamente el factor de riesgo en estos casos es el hacinamiento, personas sin hogar, y obviamente se le denominó las trincheras porque en ese entonces se encontró el mayor porcentaje de pacientes, porque justamente se transmitía en estos casos. Bueno, estos pacientes tenían eh, estaban a la mano con sus piojitos de cuerpo, ¿no?
Muy bien, manifestaciones clínicas de ellos, obviamente tenían fiebre, escalofríos, diaforesis, cefalea intensa, podrían tener atralgias, mialgias, dolor intenso en las piernas, la espalda y las piernas, ¿no? Inyección conjuntival marcada, y obviamente el antecedente epidemiológico es que están ahí y que tenían el piojito del cuerpo. Obviamente, si esto presenta en nuestros tiempos, cuando no estamos en trincheras, pero tienes hacinamiento y hay piojos de cuerpo, obviamente tienes que pensar en Bartonella Quintana. El diagnóstico es serológico, ¿no? Puede haber reacción cruzada con GSLA, pero la ventaja es que es el mismo tratamiento. Entonces podemos utilizar doxiciclina, eritromicina, ¿no? También se puede utilizar macrólidos, ¿ya? Y en el caso de que fuera endocarditis, ¿no? Porque necesitas una buena concentración de antibióticos en sangre. Uno de los mejores antibióticos son los aminoglucósidos, que pueden ser la amicacina o la gentamicina, que van a encontrar una buena concentración, del antibiótico en sangre. Por eso que en endocarditis es muy bueno los aminoglucósidos, independientemente de, eso es un tip ya general, ¿no? Que siempre se da gentamicina o amicacina para endocarditis, ¿no? Por tener una buena concentración, ¿no? Si es que es una variante tipo angiomatosis basilar, que ya hemos dicho que la angiomatosis basilar puede ser por Bartonella Genselae o por Quintana, el tratamiento es igual, con eritromicina, doxiciclina, puede ser acitromicina también, durante un periodo más o menos de 6 semanas a 3 meses. Listo, chicos. Muchas gracias por la atención.